No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Queridos hermanos, en este quinto domingo del tiempo de Pascua, nos vamos acercando poco a poco al día de Pentecostés, al día en que recibiremos la efusión del Espíritu Santo en la celebración de Pentecostés. Y nos presenta estos textos, la liturgia de hoy nos presenta los textos del nacimiento de la Iglesia, del nacimiento del orden de los diáconos, de ver la función que cada uno tiene dentro de la Iglesia, ser considerado pues piedra viva del templo espiritual de Dios, del templo que es la Iglesia. Cuando entramos a formar parte de la Iglesia, en el bautismo se nos constituye sacerdotes, profetas y reyes. Y en este texto que hemos leído de la carta del apóstol San Pedro, al final del relato nos decía: vosotros sois un pueblo elegido, sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Somos sacerdotes porque estamos llamados a ofrecer sacrificios a Dios. El sacerdote en la época de Jesús, en la fe judía, es el que ofrece el sacrificio a Dios, el sacrificio del carnero, el sacrificio pues, de los animales, el que expía los pecados. Él es el sacerdote. Nosotros también todos somos constituidos sacerdotes en el bautismo para ofrecer nuestros sacrificios a Dios. Somos profetas porque estamos encargados de anunciar las proezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Estamos celebrando que Jesús ha resucitado, que Jesús vive para siempre, vive eternamente. El que murió ha resucitado, bajó a las tinieblas para iluminar las tinieblas. Así también quiere que nosotros seamos la luz del mundo. Ya nos lo ha dicho en varias ocasiones. Vosotros sois la luz del mundo. Hemos de ir al mundo a alumbrarle. Os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa, para así también nosotros transmitir esa luz maravillosa que es Dios. Nos ha llamado a ser sacerdotes, profetas y reyes. Y ahora bien, nosotros podemos decirle, como le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de seguir al Señor, cuando el Señor se nos ha presentado en nuestra vida cotidiana, pues nos ha podido pasar lo que le pasa a Tomás, que ante esta cuestión de que el Señor dice: me voy a prepararos un sitio, a donde yo voy ya sabéis el camino. Y pues también nosotros nos preguntamos que no sabemos dónde va el Señor, no sabemos el camino por el que nos quiere llevar Jesucristo, por el que nos quiere llevar Dios. Y aquí la cuestión, el camino, no es un qué, porque nosotros bien estamos preguntando que no sabemos el camino, no sé qué tengo que hacer, no sé cómo tengo que actuar, no sé cómo tengo que hacer mi apostolado. Sin embargo, la pregunta no es un qué, sino es un quién. Ya no es qué tengo que hacer, sino quién es el camino. Y Él se presenta como camino y verdad y vida. Jesucristo es el camino. Y ahora nos podemos preguntar, ¿vale? ¿El camino a dónde? La semana pasada se nos presentaba como puerta. Si recordamos en el Evangelio del domingo cuarto, del domingo del Buen Pastor, Él decía: yo soy la puerta por la que pasan las ovejas. Yo soy la puerta del redil. Y ahora se nos presenta como camino. Si antes teníamos que pasar por Jesucristo para entrar en el redil, teníamos que pasar por la puerta que es Jesucristo para entrar en el redil. El camino para entrar en ese redil no es otro sino también Jesucristo. Pero es que además no es solamente el camino, sino que es la verdad y es la vida. No hay vida fuera de Jesucristo. No hay verdad fuera de Jesucristo. Y no hay camino fuera de Jesucristo. Por eso, cuando Tomás le dice: no sabemos el camino, muéstranos el camino,
Jesús responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocemos que Jesucristo es Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer cada uno, pues como sacerdote, como seglar, como marido, como mujer, las religiosas como religiosas. Pero ahora no es preguntarnos qué hacer, sino quién. Es decir, acudir a Jesucristo. Y también nos puede surgir la segunda pregunta que nos presenta el Evangelio, que es: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántas veces también hemos dicho, pues nos hemos encontrado en esta tesitura, ¿no? Si me conocierais a mí, conoceríais al Padre. Bueno, Señor, muéstrame al Padre. Enséñame quién es el Padre. Quiero conocer al Padre para poder seguirle. Y ahí nos viene la respuesta de Jesús: tanto tiempo conmigo y no me conoces. Si decíamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, hemos dicho antes, además seguidamente en el Evangelio, nos dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él se constituye, Él se presenta como verdadero Dios. ¿Y cómo podemos encontrarnos cada uno de nosotros con el Padre? Acudiendo al Evangelio, leyendo el Evangelio, encontrándonos con la palabra de Dios. Ahí nos vamos a encontrar, vamos a conocer al Padre. Ahí vamos a ir viendo cuál es el camino que hemos de seguir. Ya sabemos que el camino es Jesucristo. Ahora, ¿cómo seguirlo? Acudamos al Evangelio. Que este tiempo, que nos queda ya para el final de la Pascua, para encontrarnos con el Espíritu Santo, sea un tiempo de acudir al Evangelio para conocer a Jesús, para conocer quién es el camino, para ver cómo vivía Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo hablaba Jesús. Y de esa manera conocer el camino, la verdad y la vida que nos conduce al Padre. Porque siguiendo ese camino, vamos a entrar por la puerta en el redil y vamos a entrar en la casa del Padre y vamos a poder conocer al Padre, porque hemos conocido al Hijo y porque viendo al Hijo estamos también viendo al Padre. Que sea un día, que sea un tiempo de conocer a Jesucristo, de encontrarme con Jesucristo. No tenemos muchas cosas que hacer, pero sí tenemos alguien con quien encontrarnos. Pues que este tiempo, como ya he dicho en varias ocasiones, pues sea un tiempo de conocerle, de hablarle, de estar junto a Dios, de estar junto a Jesucristo, para que así conozcamos ya el camino, la verdad y la vida, y conozcamos ya al Padre, que no es otro, sino el camino, la verdad y la vida no es otro, sino Jesucristo. Y encontrándonos con Jesucristo nos encontramos con el verdadero Dios. Que así sea.